Ok, la primera epístola de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, aquí nos están diciendo cuando empieza, dice lo que era desde el principio. O sea, ¿cuándo es el principio? Del fin. ¿Ah? El principio del fin. No, el principio del fin no. ¿Cuándo fue el principio de todo? De todo lo que existe. Cuando Adán y Eva. Exacto, el momento de la creación, donde Dios creó todo, ¿verdad? Ese es el principio. Pues desde ahí, o sea, no nos están hablando de nada nuevo, de nada diferente, sino que Dios, todo lo que es Dios y su palabra, permanece para siempre y es la misma ayer, hoy y para siempre, ¿verdad? No cambia. De eso es lo que estamos hablando. Y cuando dice, ¿verdad? Acerca del verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? El verbo de vida. El verbo de vida. No, el verbo. La palabra. El verbo. Ajá, la palabra, el verbo de vida. ¿Quién es? El verbo. Jesucristo. Exactamente, Jesucristo, Yeshua, es el verbo de vida. ¿Por qué el verbo? Porque Él es la misma palabra de Dios que se hizo carne. ¿Ok? Él es la palabra viviente. Entonces, seguimos leyendo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa andar en tinieblas? Andar. En tinieblas. Bueno, el que no cree en Jesucristo. Exacto. ¿Qué más, mami? ¿Qué significa andar en tinieblas? No creen en Dios, no creen en nadie. Ajá, deja ver qué mami me dice. Mami, ¿qué es andar en tinieblas? Ahí vas a decir lo mismo que dijo papi, ok. Andar en tinieblas, ¿cuál es? La tiniebla viene siendo lo opuesto a la luz. Si Dios es luz y en Él no hay nada de pecado, en Él no hay maldad, pues Él es luz, lo opuesto es la tiniebla, y la tiniebla representa entonces a la maldad. Exactamente, la maldad y el pecado. Y aquí nos dice que Dios es luz, o sea, Dios es todo lo bueno, Él no peca, Dios hace todo lo bueno y no hay tinieblas en Él, ¿ok? No hay maldad en Él. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si yo digo que yo creo en Dios y que yo estoy con Dios, pues mis acciones tienen que reflejar eso, ¿verdad que sí? Yo tengo que vivir una vida
agradable a Él, agradable. y a las personas a nuestro alrededor, que nosotros seamos buenos con las personas a nuestro alrededor, porque si nosotros andamos en maldad, Andamos en tinieblas, exactamente. Y si andamos en maldad, dice aquí que estamos mintiendo, realmente no estamos con Dios, ¿verdad? Pero si andamos en luz, y como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si dice aquí que su sangre nos limpia de todo pecado, quiere decir que aunque andamos con Él y lo obedecemos, no pecado. Como quiera tenemos pecado porque somos pecadores. Pero tratamos, ¿verdad?, de agradarle a Él en las cosas que hacemos. Pero siempre en alguna pequeña cosa le vamos a fallar. Eso es pecado. Entonces, le pedimos en ese momento que perdón, ¿verdad? Y que nos libre. Y que nos libre y que nos limpie de ese pecado. Por eso todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Porque aunque tratamos de agradarle, en alguna cosa, aunque sea en un pensamiento, le vamos a fallar. ¿Está bien? Y entonces ahí es que entra de que la salvación no es por nuestras obras, sino por la fe en que Jesús, Yeshua, es nuestro Salvador, que fue a morir en lugar nuestro. Porque la paga del pecado es, ¿cuál es el castigo? La muerte, exactamente. El castigo del pecado es la muerte. Y para Dios no hay pecado ni grande ni chiquito. Todos los pecados son iguales. O sea que un pecado chiquito, como quiera, el castigo es la muerte. El que recibió ese castigo fue Jesús, Yeshua, en nuestro lugar, para que nosotros no lo tuviésemos que recibir. Y por eso Él es la única manera de ser salvos y no tener que ir a la muerte, ¿verdad? Que el equivalente en nuestro tiempo vendría siendo, o sea, que cuando hay, por ejemplo, un juicio, una persona que fue un asesino y lo sentencian a pena de muerte, lo llevan a la silla eléctrica o a la cámara de gas, ¿verdad? Cosas así. Pues eso fue básicamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él, no siendo pecador, no siendo el acusado que está siendo sentenciado a pena de muerte, Él dijo, yo voy a ir a esa silla eléctrica en lugar de fulano, porque Él se arrepintió. ¿Entiendes? Porque yo veo que él está arrepentido, pues yo voy a ir a morir por Él. ¿Ves? Y cuando Él murió, de hecho, en nuestro lugar, nosotros no nos habíamos arrepentido todavía. Los que lo mataron, nadie se había arrepentido. Y aún así Él murió por nosotros, por toda la humanidad, ¿verdad? Y murió por los que lo estaban crucificando, ¿ok? Pero aunque nosotros tengamos a lo mejor un pecado que para nosotros es más pequeño, aún así necesitamos esa salvación que Él dio por nosotros. Sigo leyendo, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que ese es el primer paso, reconocer que somos pecadores. Exactamente, que somos pecadores, porque si no los reconocemos, nosotros mismos estamos engañados, porque no nos estamos dando cuenta de nuestro pecado. Ajá. Y si no nos damos cuenta de nuestro pecado, no nos podemos arrepentir, porque pensamos que somos libres de pecado. Al tener pecado, es como si yo, vamos a decir, tengo una multa de tránsito o algo así. Esa multa está ahí y yo a lo mejor ni sé que tengo esa multa ahí acumulada, pues, pero la multa sigue estando ahí y yo sigo siendo responsable por esa multa, ¿entiendes? Pero no la voy a ir a pagar porque no lo sé.
Y si se sigue acumulando, a lo mejor tengo varias ahí acumuladas, un día vienen y me meten presa por haber tenido esa multa sin pagar. Y yo no lo sabía, pero no importa, sigue siendo responsable de la multa, aunque se te olvidó que te la dieron el año pasado o lo que sea, sigue siendo responsable de ella, ¿verdad? Así que, por eso lo primero es reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros. Hay gente que dice, no, yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? Yo no le hago daño a nadie. Pero con eso no basta. Exacto. Porque el pecado, aunque no le hagamos daño a nadie, el pecado puede estar en nuestra mente. Y con la mente, tal vez nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, pero Dios, que lo sabe todo y que lo ve todo, pues Él sabe que tenemos ese pecado en nuestra mente, y para Él lo que está en nuestra mente es lo mismo que lo que hicimos en nuestras acciones. ¿Entiendes? Por eso tenemos que arrepentirnos diariamente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Yeshua el justo. Así que la exhortación que aquí nos está haciendo es que nos esforcemos, ¿verdad?, en obedecer al Señor, porque el pecado, de acuerdo a la palabra, lo que nos dice que es el pecado es cuando desobedecemos algún mandamiento o cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Esa es la definición que nos da la Biblia de qué es el pecado. Pues aquí nos dice que nos dicen estas cosas, nos escriben estas cosas para que no pequemos. O sea, que nos esforcemos en obedecer. Pero, como Él sabe que como quieran, por más que nos esforcemos en obedecer, siempre en algo vamos a fallar, dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Yeshua. Yeshua es el que nos defiende. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que cuando guardamos los mandamientos del Señor, esto demuestra que le conocemos a Dios y que andamos con Él. Porque el que no obedece a Dios no le ama realmente, ¿verdad? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ok? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando decimos que Él, ¿a qué nos estamos refiriendo? A Jesucristo. A Jesucristo, a Yeshua. Muy bien, mami. Eso mismo. Y papi. Y anduvo a pie por tu gracia. ¿Cómo? Anduvo a pie. Sí, pero cuando dice aquí, debe andar. Por todo el Asia. Sí, Él fue predicando por toda el Asia, por toda esa zona, pero cuando dice debe andar como Él anduvo, no se refiere a que andemos a pie, ni que caminemos por todo Puerto Rico, ni nada de eso. Lo que se refiere es la manera de vivir. Nuestro andar representa nuestra forma de vivir. ¿Cómo fue la manera de vivir de Jesús, de Yeshua? Predicando. Y además de predicar, ¿qué más? Dime otra vez, mami. Santa, muy bien. ¿Y qué es ser santo? No pecar. No pecar, muy bien. Eso mismo.
O sea que nosotros tenemos que imitar lo que hizo o la forma en que vivió Jesús, Yeshua. Una vida santa, como dijo mami, sin pecado. Y dijimos que el pecado es... La paga del pecado es la muerte. Muy bien, mami. Pero ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la definición que nos da la Biblia de pecado? Muy bien, mami. Violar los mandamientos, dice mami. ¿Y qué más dijimos? Saber hacer qué y no hacerlo. Saber hacer el bien y no hacerlo, ¿verdad? Esas dos cosas, saber hacer el bien y no hacerlo, y también violar los mandamientos. Eso es lo que es pecado. Pues él vivió una vida de obediencia a los mandamientos, una vida sin pecado, ¿verdad? Y también, como dijo papi, predicando la palabra. Porque si nosotros conocemos a la palabra del Señor, tenemos que compartirla con todo aquel que está en nuestro camino, ¿verdad? Entonces, y entonces dice aquí, ¿verdad? Que dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. O sea que nuestra obediencia, aunque no es lo que nos salva, porque lo que nos salva es creer en Jesús y es creer que Él murió en nuestro lugar y limpió nuestros pecados. Eso es lo que nos salva, pero porque Él fue el que pagó el precio de nuestro pecado para nuestra salvación. Pero en la cruz. Pero nuestra obediencia a los mandamientos demuestra que esa fe que tenemos en Él es verdadera y que realmente le amamos. O sea, nuestra obediencia lo que va a demostrar es que nosotros le amamos y que verdaderamente creemos en Él. Porque los demonios, dice la palabra, que los demonios creen en Dios, creen que Dios existe y tiemblan. Pero ¿qué nos diferencia a nosotros de los demonios? Ellos también creen que Dios existe. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los demonios? Que no temblamos en hacer. Nosotros podemos temblar ante la presencia del Señor igual, pero no es por eso. ¿Qué nos diferencia ¿qué nos diferencia a nosotros de un demonio? Porque el demonio también cree que Dios existe. Mucha gente dice, sí, yo creo que Dios existe, pero ¿qué? No le obedecen. Mucha gente dice, sí, yo creo que Dios existe, sí, yo creo que Jesús murió, pero no obedecen la palabra del Señor. Los demonios creen que Dios existe porque lo saben, lo han visto, ellos mismos han visto a Dios, pero no obedecen a Dios. Por tanto, nosotros que somos hijos de Dios, no basta con decir yo creo que Dios existe, sino que tenemos que demostrar nuestro amor a Dios por medio de la obediencia a los mandamientos y a su palabra. Entonces dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Fíjate que nos repite la frase desde el principio. Cuando repite mucho algo en la Biblia, desde el principio, cuando la Biblia nos repite algo muchas veces, es porque es importante. Dios quiere hacernos recordar, Dios quiere que recordemos que la palabra de Dios no cambia, sino que es lo mismo desde el principio, desde cuando Él creó el cielo y la tierra, y el ser humano y todos los animales y toda la creación. Desde ese momento sigue siendo igual hasta hoy. La palabra de Dios es una. La historia de esta humanidad y de la historia de lo que Dios ha hecho con nosotros es una sola historia. Desde la creación
hasta el día de hoy y hasta el día que Jesús, Yeshua, regrese, todo eso es una sola historia. No son diferentes historias, es una sola historia de principio a fin. Dios, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora. El Dios que destruyó a los egipcios en el Mar Rojo, es el mismo Dios que murió por nosotros en la cruz y que ha tenido misericordia de nosotros. Es el mismo. El Dios que trae castigo para el pecador es el mismo Dios que trae misericordia para el que se arrepiente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la misericordia es para aquel que se arrepiente, pero aquel que persiste en hacer lo malo y que no hay arrepentimiento ninguno, pues no es que Dios sea malo, es que Dios tiene unas reglas, un orden. Y si nosotros queremos obtener las bendiciones que Él nos da, tenemos que seguir sus reglas. Es como el hijo que vive en la casa de sus padres y quiere vivir la vida como le da la gana, robando, matando, en droga, entrando mujeres a la casa, todas esas cosas, y sus padres le dicen, no, aquí no. Mientras tú vivas en esta casa, tú tienes que hacer lo que yo digo y seguir las reglas de esta casa, ¿sí o no, papi? Y si no la quieres seguir, ¿qué tienes que hacer? Si no la quieres seguir, ¿qué tiene que hacer ese hijo? Irse, exactamente. Y cuando se va de la casa, ya no está bajo el cuidado de sus padres. O sea que lo que le pasa en la calle es consecuencias que va a tener por su mala conducta, no porque sus padres fueron malos, porque sus padres, lo más seguro, le enseñaron el camino correcto, las cosas que tenía que hacer para vivir una vida buena, pero él decidió hacer lo malo y se va a la calle, y en la calle tiene unas consecuencias. Si lo mataron, si le dieron una golpiza, si fue preso, todo eso no fue culpa de sus papás, ¿verdad que no? Fue culpa de su conducta, de sus malas decisiones, ¿verdad que sí? Pues eso mismo pasa con Dios y nosotros. Para nosotros tener las bendiciones que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia a sus mandamientos, porque claramente Él establece esos mandamientos y nos dice, si obedeces en los mandamientos, vas a tener estas bendiciones. Si los desobedeces, vas a tener estas consecuencias. ¿A quién le toca decidir? A nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que decimos, pues si yo quiero ser bendecido, tengo que seguir estas reglas. Y si no me importa, pues voy a tener estas consecuencias. Entonces, y esto es importante saberlo porque muchas personas dicen que Dios es malo. Y que Dios es malo porque mira que en el Antiguo Testamento, que mira cuánta gente murió, que sí, y no es porque que Dios sea malo, es que esa gente era mala y obtuvo las consecuencias de sus malas acciones. Y como no hubo arrepentimiento, pues ahí está el problema. Ok, sigo. Entonces, me perdí, déjame ver. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, Testamento. ¿Cómo? ¿Cuál es? Mandamiento. Mandamiento nuevo. Por eso, escucha, dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, cuando está hablando del mandamiento que habéis tenido desde el principio, se refiere a todos los mandamientos que están en su palabra desde el principio. ¿Cuál? Los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, hay muchos mandamientos que se resumen
en los 10 mandamientos y se resumen aún más en los 2 mandamientos que nos dio Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y honrar al Padre y Madre. No, y a su prójimo Y a su prójimo como a ti como mismo. mismo. Exactamente. En esos 2 están resumidos. Eso es un resumen bien resumido de los 10 mandamientos, y que los 10 mandamientos a su vez son un resumen de los demás mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos Dios los escribió en 2 tablas, ¿verdad? De piedra. En la primera tabla estaban los primeros 4 mandamientos que nos enseñan cómo amar a Dios. Y en la segunda tabla estaban los 6 mandamientos que nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo. Por eso fue que Yeshua, lo resumió en 2. Porque la primera tabla nos dice que cómo amar a Dios. Pues Él nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está resumida la primera tabla. La segunda tabla nos dice cómo amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, Él lo resumió, que esa segunda tabla dice, y amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo no le roba, no le miente, no desea, No lo engaña. no lo engaña, exacto, no le hace mal al prójimo. Y si amamos a Dios, ¿verdad? Lo vamos a honrar a Él nada más, vamos a guardar el día de reposo, porque en el día de reposo nos disfrutamos en su presencia y en estudiar su palabra, y es el día que dedicamos para Él, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en esos 10 mandamientos están, como quien dice, las reglas, ¿verdad? De Dios, pero en el resto de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Es donde mayormente están los mandamientos, y ahí hay más mandamientos, pero que son más específicos de cómo llevar a cabo esos 10 mandamientos. Por ejemplo, un día tú me preguntaste cómo o qué significa honrar padre y madre, ¿verdad? Pues hay muchos versículos en la Biblia que nos explican cómo podemos honrar a nuestros padres. Por ejemplo, hay uno que dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la luz, ¿verdad? No me acuerdo cómo es que dice, como en densas tinieblas o algo así que dice. O sea que ahí nos está explicando una de las maneras cómo podemos honrar a nuestros padres. ¿Cómo? Pues no los maldecimos. Alguien que honra a sus padres no los maldice, ¿verdad? Hay otro versículo que nos dice que no abandonemos a nuestros padres cuando están mayores. Pues eso es una manera de cómo podemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Que es cuando están mayores, cuidarlos, ¿verdad? Y así hay muchos versículos que son mandamientos también más específicos de cómo honrar a los padres. Entonces, por eso te digo que los 10 mandamientos son un resumen. Y en el resto de los mandamientos simplemente nos da más detalladamente cómo llevar a cabo eso, cómo seguir ese mandamiento. Y también nos dice cuál sería la consecuencia de romper ese mandamiento. Como el primero que te dije de que el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara o su luz en una densa tiniebla o oscuridad repentina, algo así que dice. Pues eso es una consecuencia, ¿verdad? Entonces, seguimos. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Exactamente. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas
y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Oye, fíjate que nos ha repetido varias veces más la frase desde el principio. Oye, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea que es el mismo Dios, de principio a fin. No hay varios dioses, no hay un Dios bueno y uno malo, sino es el mismo Dios que es justo y que nos trae consecuencias, pero también el que nos perdona, es el mismo. La decisión es nuestra. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que aquí nos está hablando de que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos es aquello que ya estamos a punto de que venga el Señor. Antes de que venga el Señor, ¿verdad? Se va a manifestar el anticristo. Es aquel hombre de pecado que dicen, ¿verdad? Que nos muestra la palabra que va a ser un gobernante mundial. Vamos a morir en tinieblas. Va a ser un gobernante mundial que va a querer controlar a todo el mundo para que lo adoren a él, ¿verdad? Y dice que y básicamente anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, todo aquel que se opone a Dios, ¿ok? Entonces dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es importante. Ninguna mentira procede de la verdad. O sea, ninguna mentira sale de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Exactamente, la Biblia es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. De aquí no puede salir una mentira. No es como alguna gente dice que esto es cierto y esto es falso en la Biblia. Esto es de Dios y esto es del diablo. No. La palabra de Dios es la verdad, de principio a fin. Lo que es mentira, puede ser mentira, es lo que la gente dice de la Biblia. Eso puede ser mentira. ¿Sabes por qué? Porque Satanás manipula la Biblia
para engañar a la gente, cogiendo un versículo de aquí, otro versículo de allá y creando con eso una mentira. Porque asimismo Satanás tentó a Jesús, a Yeshua en el desierto, utilizó la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. A Yeshua le dijo, si te tiras de aquí, dice la palabra que sus ángeles te van a sostener, te van a parar. Exactamente. Entonces, que no va a tener daño alguno. Exacto. Entonces, sí, vamos al baño, mamá. Entonces ahí, la palabra, él cogió un versículo de la palabra para utilizarlo para mentir, para tergiversarla y mentir. Eso sí lo pueden hacer. Las personas cogen los versículos de la Biblia para mentir, pero la Biblia en sí no es mentira, es verdad. Vamos a hacer una pausa para llevar a mami al baño. Ok, entonces dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, Yeshua, es el Cristo, o sea, el Mesías. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Esa es la promesa. Él nos ha prometido la vida eterna. Cuando nosotros, ¿qué? Él nos ha prometido la vida eterna. Cuando nosotros... todos los mandamientos. Eso es parte, pero en realidad, suponiendo que una persona está en el hospital, en lecho de muerte, ya no tiene tiempo para obedecer los mandamientos. ¿Cómo entonces podría obtener la vida eterna? Si lo que le queda es media hora de vida. Pidiéndole a Dios que lo arrepienta. Exactamente. Cuando se arrepiente, pide perdón, reconoce sus pecados, ¿verdad? Porque si se arrepiente es porque sabe que es pecador, reconoce que ha pecado. Y que reconoce que que Jesús, Yeshua, murió en la cruz por nosotros. Exacto, en la cruz por nosotros. Somos pecadores. Exacto, y que el único que cumplió todos los mandamientos sin fallar ninguno fue Él. Por eso Él es el único que nos puede salvar. Así que esa vida eterna la obtenemos cuando reconocemos eso, nuestro pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón y reconocemos que Él murió en lugar nuestro. Ya con eso tenemos la vida eterna. Ahora, eso es para el que está a punto de morir. Ya no tiene tiempo para obedecer los mandamientos en su vida. Ya con dar ese paso es suficiente. Pero para nosotros que ya reconocimos nuestros pecados y ya reconocimos que Él es nuestro Salvador, pues entonces si nosotros vivimos una vida desordenada, una vida en desobediencia, no lo conocemos. Exactamente, no lo conocemos, no estamos demostrando que lo amamos ni que nuestra fe es verdadera. Por tanto, corremos el riesgo de perder nuestra salvación. Así que para nosotros que todavía estamos vivos después de haber tomado esa decisión, tenemos entonces que demostrar que nuestra fe es genuina, que nuestro arrepentimiento es genuino por medio de la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos no es la que nos salva, es nuestra fe, pero nuestra fe sola no funciona. Tiene que demostrarse por nuestras acciones. ¿Ok? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Oye,
sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en Él. Dime, mamá. Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Que lo repita. Ok, voy a repetirlo. Dice, voy a dar un poquito para atrás. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Ok? ¿Qué es lo que escuchamos desde el principio? La palabra de Dios, ¿verdad? Lo que has escuchado desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Por qué? Nos dice aquí que nos dice todas estas cosas porque hay gente que va a engañar, que vienen de parte del mal, ¿verdad? De parte de Satanás. Esos quieren engañar. ¿Cómo? Utilizando la misma palabra para mentir. No es que la palabra sea mentira, sino que cogen la palabra y la tuercen para mentir y engañar. Dice, pero, aunque no haya gente que nos engañe, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, esta palabra que Él nos ha dado, permanece en nosotros cuando nosotros la creemos, la obedecemos, ¿verdad? La ponemos en práctica. Esa palabra es sembrada en nuestros corazones y permanece en nosotros, y esa palabra es la que nos guía a la verdad, ¿ok? Y nos protege de ese engaño. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Por qué dice que no hay necesidad que nadie nos enseñe? Porque Dios mismo, Él es nuestro maestro, número 1. Número 2, Él mismo vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón y Él es el que nos guía a toda verdad. Cuando nosotros mismos leemos la palabra de Dios, sin que nadie nos esté enseñando, el Señor mismo nos revela a nuestro corazón y a nuestra mente lo que Él nos quiere decir, ¿ok? A través de ese texto. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Oye, dice permaneced en Él. ¿Cómo permanecer? ¿Cómo? Bien importante. Claro, eso es bien importante. ¿Cómo podemos permanecer en Dios? ¿Qué tú dices, mami? Yo quisiera que te estaciones un poco ahí Ajá, en lo que yo lo dijera. en lo que tú lo digieres, ok. Pues vamos a parar aquí un momento para reflexionar. ¿Qué significa permanecer en Dios? No pecando. Exacto. Cuando no pecamos, cuando nos esforzamos y le pedimos a Dios que nos ayude a permanecer en Él, a obedecerle, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos, permanecer estudiando su palabra, permanecer orando, permanecer buscando del Señor y pidiéndole todos los días que nos ayude a obedecerle, a agradarle, a vivir una vida que le agrade, a resistir la tentación, ¿verdad? Dime, ma. ¿Qué?
Lo que faltan de este capítulo son 2 versículos. Los voy a leer y terminamos ahí. ¿Ok? Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Fíjate que aquí dice, permaneced en él para que cuando se manifieste, que se manifieste ¿quién? Jesús, Yeshua, que regresa, ¿verdad? Él viene pronto. Jesús, nuestro Salvador, Yeshua, regresa pronto. Cuando Él venga, dice aquí, que tenemos que ahora permanecer en Él para que cuando Él regrese, no nos alejemos de Él avergonzado. ¿Quién se va a alejar de Él avergonzado? Aquel que ¿qué? Cuando Jesús, Yeshua, regrese, Él venga. Dice que hay algunos que se van a alejar de Dios avergonzados. ¿Quiénes? Los que están... Los que no han creído antes. Exacto, los que no han creído en Él. Y mami dice que los que están en pecado. Exactamente. Pues por eso aquí nos dice que permanezcamos en Él, en la obediencia a su palabra, ¿verdad? Para que cuando Él regrese no nos alejemos de Él avergonzados, ¿verdad? Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Ok? Así que vamos a terminar ahí, vamos a orar. Y entonces el capítulo 3 y 4 lo leemos más adelante. ¿Está bien? Bueno. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Padre. Gracias por este día de reposo que nos diste, gracias por la oportunidad que nos has dado a mami, papi y a mí de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Gracias, Señor, porque tu palabra en el día de hoy ha sido sembrada en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esa palabra sea echando raíces en nuestros corazones, que nosotros seamos tierra fértil a tu palabra, que esa palabra crezca en nosotros, podamos continuar meditando en ella, recordarla y ponerla por obra, obedecer tu palabra, Señor. Que esto se haga real en nuestra vida, Señor, y que como dice tu palabra podamos permanecer en ti, creyéndote a ti, obedeciéndote a ti, buscándote cada día, Señor. Y que cuando tú regreses podamos estar listos para el día que tú vengas a buscarnos a cada uno, Señor. Para que así, como dice tu palabra, no nos alejemos de ti avergonzados, Señor. Límpianos de todos nuestros pecados, de todo pecado, de toda maldad. Perdónanos, Señor, por todo nuestro pecado. Ayúdanos cada día a poder agradarte, a cada día creerte, a cada día buscarte, a cada día obedecer tu palabra, Señor. Líbranos de todo pecado, de toda tentación. Líbranos de caer en tentación, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque tú nos escuchas, porque tú nos instruyes por el camino correcto. Te pedimos, Señor, que intercedas por nosotros, Padre, que pongas una cobertura especial sobre nosotros, sobre toda nuestra familia, sobre Miguel Manuel y su familia, sobre todo tu pueblo en la dispersión, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, por todo. Vístenos con tu armadura para poder resistir en el día malo. Ponnos el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la disposición de predicar el evangelio de la paz, la espada de la palabra y el escudo de la fe y de la fidelidad, Padre. Te pido, Dios mío, que alinees nuestros pensamientos a tu palabra, que nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, creerte, obedecerte y seguirte, Padre, porque tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas, Padre. Instrúyenos por el camino correcto y no permitas que nos alejemos de ti. Si en algún momento nos desviamos del camino, tráenos a ti nuevamente, Señor.
Padre Celestial, te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a ser más como tú, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. 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 Que Adonai les bendiga y les guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Adonai alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Shalom. Amén. Amén.